¿Qué tal? Muy buenos días, queridos alumnos. El día de hoy vamos a desarrollar nuestra sesión número 11. En tal sentido, permítanme poder compartir pantalla para poder dar inicio a la exposición que el día de hoy abordaremos. Tenemos en este sentido el tema que hoy nos trae es sobre simula una obra teatral breve para la representación colectiva en base al reparto de roles, los elementos del esquema dramático. Encontraremos siempre la competencia genérica a la que aporta la asignatura, como es valora diferentes manifestaciones artísticas, culturales y deportivas para poder fortalecer su identidad cultural y formas de vida saludable a través de su participación, promoción y difusión. Como los resultados de aprendizaje de la unidad didáctica, tenemos que al finalizar la unidad, el estudiante demuestra dominio escénico, evidenciando de esta manera la interpretación, caracterización y la proyección social, en este caso, proyección vocal para la presentación de su personaje escénico de su proyecto. Empezamos entonces, dentro de este título que tenemos el día de hoy, en primer lugar, con definición sustraída por parte del Diccionario de la Real Academia Española en este año 2020. La palabra simulación, que quiere decir o significa el representar algo, el ir fingiendo o tal vez el ir imitando lo que no es. De esta manera, para poder desarrollarlo en la asignatura, vamos a tomar esta definición tal como se presenta y la vamos a aplicar pues para los diferentes ejercicios de dramatización que vamos a desarrollar dentro del personaje seleccionado. Ahora, si buscamos otra definición respecto a la palabra dramatización, según Motos, que lo podemos ver en este caso, en el año 2014, él nos menciona que la dramatización, en este caso, no tiene como finalidad formar los actores, ni tampoco formar a directores teatrales, ni escenógrafos. En este caso, mencionamos artistas. Como se suele decir, va a ser como un despertar a un individuo para que en sí vaya tomando conciencia por sí solo de las otras personas y asimismo de todo el contexto y mundo que le rodea. ¿Para qué? Para que tenga luego como meta este proceso debe de tener que ir creciendo poco a poco de manera personal y también que vaya creciendo, desarrollándose de manera grupal. Y esto se logra a través de diferentes juegos teatrales. Es así entonces que el teatro se entiende como un arte dramático, pero en este caso pone un gran acento dentro de la representación. Así también como en el espectáculo y en este caso el espectador o el público también se va a poner énfasis en la estética de la recepción y asimismo también en la adquisición de las diferentes destrezas actorales que van a ir percibiéndose como que son parte del resultado y que va a atraer mucho a los espectadores. La dramatización en sí va a colocar esta acción
dentro de la misma. Y en este proceso se va a desarrollar esta representación. Ahora veremos justamente cuáles son los elementos del esquema dramático. Bueno, cuando hablamos de elementos del esquema dramático, esto va a estar definido por la representación de una acción, en este caso, una secuencia, que va a contener una situación o problema o tal vez conflicto que se pueda representar por algunos intérpretes que previamente pues ya han venido adoptando en sus papeles, es decir, en sus personajes que van a representar. Hay que tener en cuenta siempre que en toda estructura dramática vamos a encontrar los siguientes elementos en tal sentido. Encontraremos a 1, el personaje, 2, el conflicto, 3, el espacio, 4, el tiempo, 5, el argumento, 6, el tema. Ok, entonces, cuando hablamos del personaje, que es la persona que va a realizar determinada acción, esto va a estar definido por lo que hace este personaje, por la tarea o actividad que tiene que realizar y cómo lo tiene que hacer. A estos actos físicos que va a ir desarrollando y va a ir de tal manera caracterizado por toda una serie de atributos, tales como se le van a dar como nombres, edades, rasgos físicos, psíquicos, procedencia, etc. Por ejemplo, si tomamos un personaje, en este caso del cuento de la Caperucita, veremos que tenemos a el lobo feroz, o también a otro como a Julieta, a Romeo, etc. Estos son los personajes. Ahora, cuando hablamos de conflicto, el conflicto ahora se va a entender, este es como el gran enfrentamiento que van a tener dos fuerzas antagónicas, ¿ok? Es decir, que se da entre personajes porque tiene cada uno una visión del mundo diferente, tienen diferentes actitudes, lo cual hace que se vayan enfrentando en determinadas situaciones. Asimismo, el conflicto se presenta cuando hay una pugna por que se persigue algo de alguna manera que es coincidente para ambos. Entonces es ahí que pone pues todo el esfuerzo por querer lograrlo cada uno a su manera. Seguimos con el ejemplo de Caperucita. Veremos con respecto al conflicto que la Caperucita Roja desea visitar a la abuelita, ¿ok? Llevarle las frutas y las medicinas para que se sienta mejor. Por su parte, el lobo que quiere comerse a Caperucita y no le interesa para nada el bienestar de la abuelita ni de nadie. Otro elemento, ya hemos visto personaje, hemos visto conflicto, el espacio. El espacio aquí se va a diferenciar mucho del espacio escénico. El espacio escénico, que es en sí el escenario donde se va a desarrollar y se va a representar todo el espacio dramático, viene a ser el lugar que está representado en el guión, en el texto o también en la improvisación que va a realizar el personaje y que lo va a ver claramente el espectador o tal vez lo tiene que imaginar. Ejemplos de espacio podemos ver que en el cuento de la Caperucita Roja, por ejemplo, se presentará en el auditorio. Ejemplo de otro espacio, podemos ver que en el cuento de la Caperucita Roja se desarrolla en el bosque.
Entonces, hay que tener en cuenta la diferencia entre espacio escénico, que es el escenario donde tiene lugar la representación, ese es el espacio escénico, mientras que el espacio dramático es el lugar donde está representado según el guión. ¿Ok? Entonces, el cuento de la Caperucita se representa en el auditorio, es el espacio escénico, y el cuento de la Caperucita se desarrolla en el bosque, es el espacio dramático porque está dentro del guión. Ahora, cuando hablamos de tiempo, esto quiere decir que vamos a distinguir mucho entre la duración y la época. Entonces, dentro de la duración que se debe de diferenciar muy bien, a su vez, entre el tiempo dramático y tiempo de ficción, el tiempo dramático en este caso es el que dura la representación de toda la escena y por ende de toda la obra. Ahora, el tiempo de ficción, en este caso va a corresponder al intervalo temporal que en la realidad duraría pues la acción que está representada. Entonces aquí vemos la época, se hace referencia al periodo histórico. Vamos a ver un ejemplo. El ejemplo más claro sería que la obra, por ejemplo, va a durar 45 minutos. Ok. Ahora, la historia se inicia con un personaje en su infancia y a medida que va avanzando, la vemos en otras edades hasta que llega a la madurez. Y también veremos que la historia se desarrolla entre los años 1970 y 1990. ¿Ok? Entonces ahí vamos a poder ver hay que distinguir entre la duración, el tiempo y la época en la cual se desarrolla la obra. Otro elemento del esquema dramático tenemos al argumento. El argumento en este caso viene a ser lo que se cuenta. Es la trama en sí de la historia narrada. Sinónimo de esto tenemos, por ejemplo, las diferentes fábulas argumentales. Para ello va a tener que elaborarse esta fábula argumental de determinado texto dramático y el cual va a ser posible resumir todos los acontecimientos de tal manera que vaya respetando el orden que le corresponde a cada uno para que pueda ir apareciendo en el texto. Ahora, cuando mencionamos la fábula en un sentido cronológico, viene a ser esta cadena casual de los hechos que se van a ir ocurriendo y a la hora de redactarla vamos a tener que ordenar cuidadosamente estos acontecimientos, pero tienen que ser de una manera cronológica. ¿Ok? Nos vamos a un ejemplo, podremos ver que la Caperucita Roja, en este caso, en esta historia de una niña que va a visitar a su abuelita y durante ese camino se encuentra con el lobo feroz, pero pese a que su madre le había advertido que no hablara con extraños porque era peligroso. Pero ella se pone a conversar con el lobo. Y este lobo, que es tan astuto, va a lograr sacarle pues la información a la niña y esa información es en base a dónde se va Caperucita. Ahora, teniendo en cuenta toda la información y datos que se pudieron registrar, el lobo va a llegar a la casa de la abuelita definitivamente antes que Caperucita. Y de esta forma, al llegar, va a comenzar a amarrar a la pobre abuelita y la va a esconder dentro de un armario. Y luego se va a colocar su ropa y la va a esperar a Caperucita.
de tal forma que cuando llega Caperucita, el lobo, que intentaba realmente imitar lo más posible a la abuelita, hasta que ya no pudo definitivamente continuar con ese juego y bueno, salta sobre la niña para querer devorarla. Afortunadamente, pasaba por ahí un leñador y logra salvarla. Entonces ahí veremos, en este ejemplo, vemos cómo se está desarrollando el argumento, es decir, la trama de la historia narrada. Esta es una narración, narra todo esta historia de Caperucita. Ahora veremos el tema. ¿En qué consiste el tema? El tema también es conocido como la idea o las ideas centrales que tiene. O sea, por ejemplo, podemos mencionar la frase que le dijo la mamá de Caperucita. No debes hablar con extraños. Este sería un tema. Y el otro sería, hay malas personas que se disfrazan de gente buena. Como también podríamos decir, hay malas personas que te dirán siempre mentiras para convencerte. ¿Ok? Bien. Ahora, mis queridas alumnas, les invito a ver este video que trata sobre la obra de Caperucita para poder observarla y asimismo se verá la verdadera historia de la Caperucita Roja en estos cuentos para la prevención de la violencia de género. ¿Ok? Muy bien. No olvidemos que siempre el personaje, en este caso los actores, así como les mencioné en la clase anterior, siempre va a hacerse determinadas preguntas antes de construir el personaje. ¿Quién es? ¿Cómo es? ¿De dónde viene este personaje? ¿Cuál es su objetivo en la escena? Recuerden, porque hay un objetivo que lo motiva, lo mueve a hacerlo, el por qué lo hace. Todas esas acciones físicas y esos movimientos o comportamientos. Y también cuál es el objetivo final, en este caso, o el superobjetivo que tiene el personaje hasta el final de la obra. Bueno, de esta manera, mis queridos alumnos, estamos culminando la sesión número 11. Nos estamos viendo en la siguiente videoconferencia.